Anteriormente ya se presentaron los elementos, así como la simulación y programación del circuito en Tinkercad. Ahora pasaremos al armado físico del circuito y al ensamblaje del prototipo. Los elementos que se utilizarán son los siguientes: un Arduino Pro Mini elegido por su tamaño compacto, un buzzer que se encarga de emitir la alerta sonora en caso de que detecte alguna anomalía, un sensor de temperatura ALM35 que permite monitorear la temperatura corporal, un sensor de pulso cardíaco fotoeléctrico que en la simulación de Tinkercad fue representado con un potenciómetro debido a que este sensor no existía en el programa, y un protoboard que facilita las conexiones temporales del circuito. Pasando al armado de circuito, comenzaremos con el Arduino Pro Mini. Primero conectaremos el pin VCC del Arduino a la línea positiva del protoboard y luego el pin GND del Arduino a la línea negativa del protoboard. Pasando al buzzer, conectaremos de igual manera el pin VCC del buzzer a la línea positiva del protoboard y el pin GND del buzzer a la línea negativa del protoboard. El pin central se conectará al pin digital 6 del Arduino Pro Mini. Pasando al sensor de temperatura, este se conectará directamente con el protoboard. Se utilizarán cables para conectar el pin VCC del sensor a la línea positiva del protoboard y el pin GND del sensor a la línea negativa del protoboard. El pin central, que es la salida de señal, se conectará al pin A2 del Arduino. Por último, pasaremos al sensor de pulso cardíaco. Este está soldado con cables de puntas macho para el protoboard. El cable blanco, que es el pin del GND del sensor, iría a la línea negativa del protoboard, y el cable gris, que es el pin VCC del sensor, iría a la línea positiva del protoboard. El cable morado, que es la señal, se conectaría al pin A3 del Arduino Pro Mini. Pero debido a la punta macho del cable morado, este se conectará primero al protoboard y mediante otro cable será la conexión al pin A3 del Arduino. Nuestra batería también se conectará al Arduino, pero en esta etapa se omitirá esta conexión para facilitar el ensamblaje con las piezas impresas. Para iniciar el ensamblaje se reacomodarán los cables con el fin de organizar mejor el circuito, y el Arduino y el buzzer serán ajustados al protoboard. También se realizará un cambio con el sensor de temperatura, ya que este debe estar suelto del protoboard para poder colocarse correctamente en el prototipo. Para esto se utilizarán jumpers siguiendo la misma lógica de conexión. Luego de estos ajustes separaremos los sensores del cuerpo principal del circuito. El circuito se colocará dentro de la tapa base del prototipo y se pasará cada sensor por su respectivo orificio en la pieza siguiente. En esta nueva pieza se coloca la batería, que de momento está libre. Luego sigue una pieza plana que servirá para tapar la parte de la batería. Por esta pieza también deberán pasar los sensores mediante el orificio. Por último, se cierra todo con la tapa superior, donde los sensores se ajustan en los espacios huecos diseñados para ellos. Con esto el prototipo queda ensamblado físicamente. Ahora regresamos al circuito inicial, con el sensor de temperatura aún conectado al protoboard. Se realizará la conexión de la batería para comprobar la funcionalidad. Nuestro modelo es una batería plana de 3.7 voltios. El cable positivo, el rojo, soldado a un cable jumper, se conectará al pin RAW del Arduino, y el cable negativo, el negro, soldado también a un cable jumper, se conectará al pin GND del Arduino. Como se puede observar, el circuito enciende correctamente y empieza a funcionar. Para verificar las lecturas digitales de los sensores, se realiza ahora una conexión a la computadora mediante cable USB y adaptador para el Arduino Pro Mini. Esto permite visualizar las lecturas de temperatura y pulso directamente desde el monitor serial.